Ahora vamos a calcular la mediana de la variable edad también. Para ello, en la hoja de cálculo tenéis la propia función que se llama mediana de pues, los datos que queráis calcular. La seleccionáis esos datos de origen y al darle al intro nos da 16. ¿Qué quiere decir este dato? Quiere decir que la edad de 16 años es la edad que está en el medio para estos individuos, es decir, el 50% de estas 42 personas van a estar por debajo de esa edad y el otro 50% por encima. ¿Cómo hacíamos esto calculándolo a mano? Recordad que aquí el número total de personas son 42. ¿Qué ocurre? Que tenemos que saber la posición que ocupan. Una vez ordenada la edad, que ya la tenemos, podemos crear aquí una nueva columna que incluya la posición de estas personas. Entonces, bueno, podemos introducir el dato 1, el dato 2 y luego, como la hoja de cálculo es muy inteligente, ya va a repetir esa secuencia. Entonces aquí sabemos que esta persona de 16 años, por ejemplo, ocupa la posición 18. Bien, como en nuestro caso n, la frecuencia absoluta total, es de 42 personas, ¿dónde estará el punto medio de esta edad? Pues en 21. Eso quiere decir que 21 personas están de la mitad para abajo y 21 personas están de la mitad para arriba. Entonces, el dato que ocupa la posición 21 y el dato que ocupa la posición 22 comparten la posición media de esta muestra. Entonces, en realidad, habría que hacer la media de estos dos datos, de 16 y de 16, pero como sabemos, la media de dos números iguales es ese mismo número. Por tanto, sí que tiene sentido que nuestra mediana sea 16. Pero también sabemos calcular la mediana a partir de la tabla de frecuencias. Vamos a ver que coincide con el dato de la mediana calculada de esta otra manera, a partir de esa función mediana. En el caso de la tabla de frecuencias, teníamos que comprobar si el valor de n era par o impar, ya que en función de eso se calculaba de una u otra manera. Cuando era par, habría que coger la media aritmética de los valores cuya frecuencia absoluta acumulada contuviese el valor n medios y el otro valor n medios más 1. Entonces, si n es 42, n medios sería 21 y n medios más 1 sería 22. La frecuencia absoluta acumulada, ¿dónde están esos valores? Fijaos que para la edad 15 tienen una frecuencia absoluta acumulada de 17, o sea, habría 17 personas que como mucho tienen 15 años. Entonces, el valor n medios 21 y n medios más 1 igual a 22 serían ya para edades de 16 años. Por tanto, habría que hacer de nuevo la media aritmética de 16 y de 16. Y como ya sabemos, la media aritmética del mismo número va a ser ese mismo número. Por tanto, da igual que calculemos la mediana a partir de los datos originales o a partir de la tabla de frecuencias, nos va a dar exactamente lo mismo. Ya podemos poner aquí que la mediana es de 16 años también. Y ya tendríamos así calculadas estas dos medidas de centralización.